Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, en este pasaje, el de la resurrección, esa misma noche, dice aquí el Evangelio en San Juan 20:19, damos inicio a la estación, me parece que es la segunda más larga, si no tengo mal el dato, del año cristiano. Y es una estación especial precisamente porque en ella, muy a diferencia de la Cuaresma, en este precisamente hablamos de la vida eterna a la que nosotros hemos accedido y de la que nosotros participamos por la victoria de Jesús en la cruz y en su resurrección. Y hermanos, este pasaje que leemos es el que casi siempre viene en nuestros calendarios 8 días después del domingo de Pascua. Y la palabra clave, pues evidentemente en este pasaje y para este día, es esta expresión hebrea que el Señor Jesús hace a sus discípulos cuando se aparece, estando ellos asustados, estando ellos temerosos o quizás confundidos, si les queremos dar el beneficio de la duda. Y llega el Señor entre ellos y les dice: paz a vosotros. Una expresión muy hermosa cuando nosotros la consideramos, y cada que tenemos la oportunidad de estudiarla, de recordarla, trae mucho significado para nosotros. Tan solo el imaginarnos cómo habrá sido esa noche, teniendo todavía la confusión de lo que dijeron las mujeres en la mañana, de la confusión que seguramente tenía Pedro y Juan, los que fueron al sepulcro. Una inseguridad emocional quizás, o a lo mejor justificada, por parte de los judíos. Dice que estaban ellos en un lugar cerrado, fíjense, con llave. Dice, estaban las puertas cerradas. Ahí la palabra de estar cerrado es la que tiene llave, es decir, que no nada más tenían la puerta cerrada para que no entrara el aire, sino que estaba cerrada con llave. Dice, por miedo a los judíos. Y en toda esta situación, en todo este estado de ánimo, dice, llega el Señor y se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Hermanos, imagínense ustedes escuchar las palabras del Señor, que llega y habla, y seguramente las habló en hebreo porque es lo significativo, ¿verdad? Llega el Señor y dice: Shalom Alechem, paz a vosotros. Y hermanos, esta paz de la que nosotros hablamos ahora es muy distinta y contrasta precisamente como inicio de esta nueva estación con la Cuaresma. Una estación en la que pues verdaderamente la cruz tenía ese propósito de lograr en nosotros, ¿verdad? Un dejar, sacarnos de la comodidad, un sacarnos de la pasividad espiritual, incluso a veces de la agonía en la que nuestro espíritu está por nuestra propia condición. Una muy necesaria, me parece, debido a nuestra condición humana puesta o sacudida, puesta en evidencia, que a más de uno nos hacía falta. Pero después de todo esto, después de todo el trauma, después de todo el nerviosismo y la ansiedad que representa necesariamente la cruz para nosotros, llega Jesús como si nada y dice: paz a vosotros.
Estamos en una estación en la que no hay necesidad de exhibición, en la que no hay necesidad de rencores, en la que el Señor Jesús se presenta ante nosotros no para recriminar lo que ya la cruz y nuestro pecado hizo por sí mismo, no para denunciar que lo abandonamos como hicieron los discípulos hacía 3 días, no para reprender con justísima razón por haber flaqueado, haberle traicionado, por haber sido incrédulos, por tener miedo, aunque el Señor Jesús ya les había dicho muchas veces que era necesario que padeciera y resucitara al tercer día. Vean a qué viene Jesús en ese día, en esa noche. Viene Jesús y les dice: paz a vosotros. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de esta paz, qué hermoso es recordar lo que significa, ¿verdad? Con el paso de los años siempre hemos hecho mención de lo que la paz en el contexto bíblico significa. Es una plenitud. Utilizando términos filosóficos, la paz que el Señor da, por una razón Él dice, no es como la que el mundo da. Hacía unos capítulos. ¿Por qué, hermanos? Pues porque el Señor da una paz que es tanto positiva como negativa. Fíjense, hermanos, nuestro concepto de la paz es tan triste que el único lado de la definición que tenemos es el negativo. Y si a alguien le preguntan qué es la paz, pues va a dar una respuesta negativa, es decir, la ausencia de guerra, es decir, la ausencia de conflicto. Pero hermanos, una definición basada en los antónimos, pues es una definición muy pobre, por no decir que limitada. ¿Qué es la paz que da el Señor, hermanos? No nada más es la ausencia de conflicto, la ausencia en este caso de Jesús con sus discípulos de rencores, de recriminaciones. La paz que el Señor da, hermanos, la paz a nosotros que el Señor nos da, es una paz también que puede ser definible positivamente. Es una paz que significa plenitud, que significa completitud, satisfacción, gozo, alegría y tantas otras realidades, hermanos, que durante toda la Cuaresma y la Semana Santa en particular parecían pues bastante lejanas. Y vean lo interesante, hermanos, que es este concepto, que es este principio para el Señor, que tanto en su oración pontifical por nosotros, como en este caso después de su resurrección y antes de ascender al cielo, el Señor habla y reafirma constantemente esta paz que el Señor anhela para nosotros. Hermanos, y lo más hermoso de esta paz, vean por qué digo que es una paz mucho más compleja que la paz que el mundo da. Porque si habláramos de la paz en nuestros términos, hermanos, en términos negativos, es decir, la ausencia de conflicto, la ausencia de pugna, la ausencia de guerra, la ausencia de violencia, hermanos, esa paz, y eso es importante para nosotros, el Señor la conquistó en la cruz. Y como buen definidor de conceptos, como buen definidor de categorías, hermanos, la parte negativa de la definición de la paz, el Señor la conquistó en la cruz. Y como dice el apóstol San Pablo, como estudiaremos en la escuela dominical en un momento, esta paz, esta victoria que el Señor consiguió para nosotros, pues es precisamente el haber despojado al enemigo, haber despojado a la muerte de su poder, quitando de en medio, hermanos, esa acta de los decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz.
Y vean entonces, hermanos, cómo Jesús habla de una paz, sí, evidentemente, en relación a lo que ya no reina, en relación a lo que ya ha sido derrotado, en relación a lo que ya no tiene poder sobre nosotros, que es el enemigo, que es la muerte y que es el pecado mismo. Pero también, hermanos, vean en qué contexto sucede esta paz que el Señor anuncia. Sucede 3 días después. Ya no para limar asperezas, ya no para resarcir delitos, ya no para reconciliar enemistades, sino para esa paz, hermanos, que muchas veces nosotros nos hace falta aun cuando estamos tranquilos. Hermanos, qué cosas tan interesantes y tan confusas son las dimensiones de la realidad humana, ¿no? ¿Cuántas personas viven en ausencia de paz, aunque realmente no les esté pasando nada? ¿De qué formas, hermanos, tan interesantes hay personas que sufren más de la cuenta cuando en realidad no tienen nada? Vean, hermanos, qué limitada entonces es una definición de paz humana en la que procuramos nada más quitarle los problemas a las personas, como si eso significara paz. En el testimonio del ministerio, hermanos, muchas veces nosotros lo hemos sabido a lo largo de los años, ¿verdad? La salud da tranquilidad un ratito después de una larga enfermedad, pero luego viene otra cosa. Los problemas legales, los problemas económicos, los problemas familiares, todos causan un conflicto y cuando el Señor lo soluciona, uno diría, ya hay paz en ese hogar. Y no, ya hay paz en esa persona y el problema es que no lo hay. Y ya no hay problema, el Señor ya lo solucionó, el Señor ya sanó, el Señor ya restauró y aún así la persona sigue con el mundo encima. Qué triste es, hermanos, que muchas veces nosotros vemos la solución a nuestra falta de paz como esa sustitución de necesidades. Esa es tristemente la definición de la iglesia romana. Esa es la libertad a la que muchos romanos aspiran. Una libertad de necesidades, hermanos, pero eso, ¿cómo nos podemos contentar con eso si eso no es la Semana Santa no se acaba el viernes, hermanos, y eso es muy importante. Y no obstante, vean qué misterio tan hermoso, hermanos, de cosas que nosotros entenderemos en su dado momento. Vean cómo Jesús con su cuerpo resucitado, Jesús con su cuerpo glorificado, viene y les muestra las manos y el costado a sus discípulos. Decía uno de los doctores de la iglesia, León el Grande, que de hecho fue León I, hoy está León XIV, decía que el Señor Jesús llevaba en su cuerpo resucitado las heridas evidentes, las heridas abiertas, precisamente para sanar esas heridas que seguían abiertas en los corazones de sus discípulos. Y hermanos, esto es muy importante que lo tengamos en nuestro pensamiento. No puede haber paz en su definición positiva, no puede haber plenitud de vida, no puede haber plenitud espiritual si no hay manos horadadas y no hay costados traspasados. Y eso es bien importante. Hermanos, qué triste es ver la condición de muchas personas que teniéndolo todo viven en miseria. Qué triste es ver, hermanos, muchas personas, en cualquiera sea la plenitud que tengan, que teniéndolo todo, que siendo todo, siguen vacíos y siguen sin esa paz que solo el Señor da. No hay necesidades, no hay flaquezas. Y hermanos, nosotros, fíjense lo interesante y lo importante que es esto. No podemos ser partícipes de Cristo resucitado si no lo conocimos primero como Cristo crucificado, y eso es muy importante.
Porque, hermanos, las promesas, la victoria y la paz que viene de la resurrección de Jesús no viene gratis. Y tuvo un precio. Y aún así vean qué hermoso, hermanos, es la imagen. Imagínense lo que pudieron haber visto los discípulos en ese momento. El Señor Jesús viene delante de ellos y les dice, paz a vosotros, y viene en sus manos la evidencia de por qué esa paz es verdadera, de por qué esa paz es eterna, de por qué de verdad no hay más temor. Aquí está la evidencia, mira, mis manos siguen. No fue un sueño, no fue una pesadilla en todo caso, ¿verdad? No fue un chistecito, fue verdadero. Y en el fundamento de estas manos traspasadas, hermanos, es que nosotros de verdad podemos tener paz en nosotros. Y hermanos, esta paz que estaremos viendo, que estaremos viviendo de una forma especial en esta estación, es el inicio de la nueva creación del Señor. Vean ese gesto tan extraño, ¿verdad? En el versículo 22. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Hermanos, ¿qué es esto? Sino el Señor Jesús inaugurando una nueva creación. Ya no esclavizada a la muerte, ya no sujeta al pecado de Adán, sino construida a propósito y a partir de su resurrección. Y hermanos, ese Jesús que al inicio de la creación tomó del polvo al Adán y sopló en su nariz aliento de vida y lo hizo un ser viviente, hoy toma a esos discípulos que no eran mucho más que un montón de tierra espiritual, a esos hombres temerosos que no eran más que un montón de lodo deforme, y sopla en ellos para reiniciar una nueva creación, para dar un espíritu nuevo, como prometió el Señor en los profetas, un espíritu nuevo para dar una nueva creación a partir de su resurrección. De manera, hermanos, que nosotros como cristianos ya no vivimos, como dice San Pablo en Romanos, ya no vivimos a partir del mundo, ya no vivimos según la carne, sino vivimos según el Espíritu que el Señor sopló en nosotros a partir de la nueva creación que inauguró en su resurrección. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú has estado con nosotros. Gracias porque tú nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y porque, Señor, en esa cruz tú solucionaste, tú resolviste, tú redimiste, Señor, toda contienda que había contra nosotros, toda acta de decretos que nos era contraria. En esa cruz, Señor, tú nos diste la paz respecto del conflicto, respecto de la muerte, respecto del enemigo. Pero en la resurrección, Señor, tú también nos diste la paz que se define por sí misma, Señor. Esa paz que no necesita de otros para tener definición, sino que es por sí misma la que define una nueva vida, Señor, y una nueva creación a la que tú nos has traído. Permítenos, Señor, vivir viendo y contemplando esas manos perforadas, ese costado atravesado, Señor, pero no más como muestra de temor, no más, Señor, como muestra de culpa, sino como la razón de nuestra paz que tu Hijo vino a darnos en su resurrección. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, que resucitó al tercer día. Amén.